tenemos aquí de manera presencial al ingeniero Bernardo Castellano, consultor hidráulico, consultor energético, especialista en hidroeléctrica. Bueno, una persona muy conocida, y con él vamos a hablar diferentes temas, sobre todo de posiciones que ha expresado últimamente sobre el manejo de Punta Catalina en los indicadores de gestión de las distribuidoras de electricidad. Muy buenas tardes, ingeniero Bernardo Castellano. Buenas tardes, Susana. Realmente para mí es un privilegio, honor estar por primera vez en este programa y compartiendo con amigos de larga data como lo eres tú, Esteban, bueno, y figuras públicas como Abel, Héctor Rodríguez y aquí Miguel Zulón. O sea que realmente es un honor estar aquí en esta tribuna. Ingeniero, es sin duda un asunto que nos preocupa a todos, la falta de carbón mineral para operar las plantas Punta Catalina. Se ha dicho que incumplieron los suplidores y demás. Usted ha expresado una posición en contrario y sería bueno que nos explicara a qué se debe que no haya carbón mineral para operar las plantas Punta Catalina a su criterio. Bueno, definitivamente ha habido una falta de previsión, una falta de planificación. ¿Por qué? La gestión pasada que encabezó Jaime Arista Escudero contrató en abril del 2020 2 millones de toneladas de carbón, que eso garantizaba el suministro de alrededor de un año para Punta Catalina. Esos 2 millones de toneladas que se contrataron tenían una entrega periódica, según ha explicado el propio Jaime, de más o menos cada 11 días, cada 14 días, venía un barco y traía la cantidad. Se contrataron 54 barcos y 53 barcos no tuvieron problema. El último que presenta problema. Ahora, ¿qué pasa? Se sabía que el último embarque de ese carbón contratado era a finales de julio, principios de agosto. En consecuencia, cuando un proceso de licitación normal, que en el gobierno pasado se hicieron 3 procesos de licitación para compra de carbón, 2 para las pruebas de las unidades y un tercero que fue para la operación de un año, esos procesos tomaron entre 3 y 4 meses desde que el momento en que se publicó el aviso en los periódicos hasta que se firmó el contrato. Entonces, si usted es previsor y planificador, usted tiene que tomar en cuenta ese proceso de contratación bajo los procedimientos normales. Pero además de eso, usted tiene que estarle dando seguimiento día a día de cuál es el comportamiento de los precios internacionales del carbón en los mercados, porque eso es una información que no es oculta. Inclusive usted no tiene que estar suscrito a ningún boletín de ninguna agencia especializada que usted tenga que pagar. Usted entra ahora mismo a Google y pone el precio del carbón por tonelada y le va a salir cuál es el precio de ahora. Y lo mismo sucede con el petróleo, con el gas natural. Entonces, desde abril del año pasado hay una tendencia alcista en los precios del carbón. Y esa tendencia alcista se ha mantenido a partir de abril de manera consistente. Entonces, si tú estás en un escenario que el carbón está subiendo de precio, el gobierno pasado compró el carbón, aquí yo tengo un gráfico, más o menos en abril, estaba alrededor de los 40 y pico de dólares la tonelada. Y después y tú ya tenías que en enero del 2021 el precio ya se situaba por los 60 dólares. Si tú tienes ese escenario que está subiendo el precio del carbón, tú tienes el escenario de que se te vence la entrega en julio, agosto. Entonces, que dura 4 meses la licitación. Entonces, como dice el refrán, ser precavido nunca ha sido mala consejera. O sea, la prudencia nunca ha sido mala consejera en nada. Entonces, lo correcto era hacer la licitación en enero. Y si usted hubiera hecho la licitación en enero y cierra contrato en marzo o en abril, nosotros hubiéramos comprado 2 millones de toneladas de carbón para un año completo de operación de Punta Catalina a menos de 80 dólares la tonelada. ¿Tú sabes cuánto está hoy la tonelada de carbón? 202 dólares. Ay, Dios. 202 dólares. Entonces, imagínate lo que significa haber comprado 2 millones de dólares, 2 millones de toneladas en abril, marzo, abril, mayo de este año a menos de 80 dólares, que comprarla hoy a 202 dólares la tonelada.
tú estás hablando de más de $100 de diferencia, que si tú lo multiplicas por los 1.500, por 1.500.000 toneladas, que es lo que se piensa comprar ahora, más o menos, tú estás hablando de $150 millones que tú estás pagando de más. Pero en otra situación, discúlpame, a ver, porque no una pregunta, sino que entonces, porque está el otro tema, la parte de que si se está licitando ahora, ese carbón no va a llegar de inmediato, entonces... No, pero, pero tú licitas ahora, el proceso dura 4 meses, 3 meses, para firmar el contrato, después tú tienes que hacer el pago inicial del carbón, y después... Porque el carbón no es que las mineras lo extraen y lo acumulan, sino que tú contratas, entonces ellos te ponen en una programación y comienzan a extraer. Entonces ellos te dicen, cuando tú firmas el contrato, a partir de tal fecha, que puede ser un mes, 15 días, dependiendo cómo te la demanda, yo te comienzo a despachar en esta programación. Entonces quiere decir, ingeniero, que tomando en cuenta esa situación, el país, la economía se ha abierto más ampliamente de lo que se esperaba. Hoy dice el presidente que ayer hubo un récord de 3.100 megas de demanda y que va a haber que aumentar esa producción. Quiere decir entonces que no era el combustible, el tipo de planta, el tipo de combustible que ameritaba el país, que era mejor entonces un gas natural para evitar ese tipo de situaciones. No, pero fíjate, ahora mismo tú tienes problemas con el gas natural, porque con el tema de los huracanes en la zona del Golfo de Luisiana han habido escasez. La discusión del carbón es un tema que para mí, ¿cuál es la diferencia entre una planta a carbón y una planta a gas natural? El costo de inversión. 1 megavatio a carbón cuesta alrededor de $2,5 millones, $3 millones por megavatio instalado. 1 megavatio, o sea, inversión total. Eso es, digamos, asumiendo que no haya que no haya reclamaciones, etcétera. 1 megavatio de gas natural en ciclo combinado te cuesta $1 millón. Entonces, ¿qué significa? Que yo, con $750 millones, pude haber construido una planta de la misma capacidad de Punta Catalina en menor tiempo, porque la planta carbón toma desconstrucción por la complejidad de la planta, porque es un proyecto que tiene muchos componentes y además eso tiene mucha obra civil. Eso te toma mínimo 4 años. Fíjate que Punta Catalina se llevó 6 por los problemas que tuvo, pero estaba programada para 42 meses, que era un tiempo muy, muy difícil de completar la primera unidad. En cambio, un ciclo combinado, tú la haces en 30 meses. En Panamá, cuando yo todavía estaba en Panamá, yo fui a una licitación que hizo el regulador de Panamá para contratar 380 megavatios de energía, donde no especificaron qué tipo de combustible querían ni de qué tipo de combustible ni qué tipo de tecnología. Era una licitación abierta, restringida a generación térmica, y era nueva generación. Participaron 30 ofertas diferentes, donde hubo carbón, gas natural, petróleo y gas propano. Ganó el gas natural, porque el gas propano utiliza la misma tecnología de generación que es el ciclo combinado. Lo único que el combustible, en vez de ser gas natural, es el gas propano, y los precios son muy competitivos. El gas natural ganó por menos de $0.01 la diferencia en precio del kilovatio hora. En Panamá en el 2015 no había gas, o sea, no había terminal de gas. AES, que fue quien ganó la licitación de ese proceso, en enero contrata la construcción de la planta con POSCO, que es la empresa coreana que participó en la licitación de Punta Catalina y fue descalificada. En 30 meses, a mediados del 2018, ya en Panamá se estaba generando a gas natural. Y todavía aquí Punta Catalina estaba en fase de terminación. Entonces, el problema del carbón, de la planta carbón, de la tecnología, y por lo cual, independientemente del tema ambiental, los inversionistas le tienen miedo, es porque es una inversión de mucho riesgo. ¿Qué sentido tiene invertir 3 veces de capital y esperar el doble del tiempo para instalar la misma capacidad y asumir más riesgo? Porque mientras más tiempo me dure la construcción, yo tengo más riesgo de que los costos se me suban, además con todo el componente de obra civil. Entonces no hace sentido, y sobre todo si yo tengo que importar tanto el carbón como tengo que importar tanto el gas natural. Obviamente, tradicionalmente, el costo por millón de BTU del carbón ha sido más barato que el costo del millón de BTU del gas natural. Y bueno, exacto, pero el y no había gas. No, lo que no había gas es relativo.
Yo ahí tengo una diferencia porque no había gas para Dominicana, apareció gas en Panamá. Ay. Y ¿cómo se aparece gas? El proyecto de Catalina fue de 2013. Sí, pero no es verdad. Panamá fue 2015 No, cuando ya había cambiado el panorama. No, pero espérate una cosa, porque es que aquí pensamos que el gas solamente estaba en Estados Unidos y Jamaica. Hay gas en Qatar. ¿De dónde se suple? No, pero hay gas. El transporte. No importa, pero el transporte no te crea que mucha la diferencia, porque el costo grande del gas natural es el barco. Bueno, una decisión de inversión. Es el barco. Entonces, aquí vino, en el gobierno de Leonel Fernández, y luego creo que el gobierno de Danilo, aquí vino una delegación de Gazprom, y hay un anuncio que salió en un periódico matutino, que donde Abel tenía vinculaciones, del anuncio de Gazprom diciendo que iba a instalar aquí terminal y de gas natural, y va a desarrollar el proyecto de gas natural. Entonces, el hecho de que no hubiera en Estados Unidos no significa que no había en el mundo. O sea, porque en Chile hay gas y no se ha dejado de importar gas en Chile ni en Argentina, que inclusive tiene gas. Entonces fue un problema de decisión. Ahora ya eso es agua pasada y se tomó su decisión. Mira, ahora, si no se hubiera sido tan impaciente, porque fíjense la contradicción de las cosas, lo decidimos en el 2013 y lo terminamos en el 2019, y Panamá lo inicia en el 2015 y lo termina en el 2018. Entonces, como dice el refrán, la prisa no es buena consejera. Bueno, ingeniero, yo recuerdo en el 2012, había en curso una licitación internacional para construir una planta de gas natural. Creo que se iba a hacer en Manzanillo, que ya estaban comprados los terrenos por la sede y todo. Y era para que lo construyera el sector privado. Es decir, para comprarle la energía al sector privado. Y estaba en curso esa licitación. Cuando cambió el gobierno, entonces se tomó la decisión de hacer una planta de carbón, y ya no en Manzanillo, sino en Baní. No. ¿Usted cree, de acuerdo a su experiencia como consultor, que fue buena la decisión de desechar esta planta de gas natural, que la iba a construir el sector privado, y en cambio hacerla de carbón construida por el Estado? No, bueno, la licitación no era específicamente Manzanillo. Esa licitación la inició Celso Marrancini en el 2011. Era una licitación abierta de plantas térmicas, restringida a que fuera carbón o gas natural. Yo creo que el gobierno, cuando entró en el 2012, cometió el error de no terminar ese proceso. Porque yo pienso que ese proceso debió terminarse. Y dependiendo de las ofertas que se recibieran, si las ofertas eran aceptables, usted firmaba y dejaba que el sector privado asumiera esa responsabilidad. Porque aquí a veces hay una falsa percepción de que si usted hace una licitación, usted tiene que dar un ganador. No, las licitaciones se declaran desiertas si las ofertas que usted recibe no le satisfacen las expectativas. Y eso yo lo he visto en Guatemala, en Panamá, que son los mercados donde yo más he trabajado. O sea, tú haces una licitación, usted tiene una expectativa de precio. Y si los precios vienen por encima de sus expectativas, usted la declara desierta. Ahora, yo creo que este fue el error del gobierno de no terminar ese proceso. Ahora, una vez se terminó ese proceso, ya no había otra alternativa que el gobierno construyera una planta. ¿Por qué? Porque ¿cómo el gobierno iba a convocar a una licitación cuando una licitación que estaba en proceso la abortó sin dar ninguna explicación? Mire, yo quiero que usted me explique, que a la luz del conocimiento vasto que usted ha demostrado, la razón por la cual, por ejemplo, la experiencia AES, independientemente de los cuestionamientos que ha habido contra esa entidad, una de las principales generadoras, la principal generadora antes de que se construyera Punta Catalina, no ha tenido ningún tipo de problema durante los años que está en funcionamiento. Creo que produce algunos 600 megas, usted me corregirá la información, con la de los Minas, que produce creo que 350 en ciclo combinado, y la de Boca Chica que produce 250 megas a gas. No, 300 la de Andrés. Entonces, exactamente, 350 megas. ¿A qué motivo, razón o circunstancia usted le atribuye que esas plantas generadoras que costaron alrededor de 650 millones de pesos, de dólares, el gobierno no dijera, bueno, y sin mencionar lo que usted ha dicho, y optara por un proyecto
cuestionado, un proyecto que afecta de manera considerable el medio ambiente, un proyecto en una ubicación geográfica totalmente no segura, porque estamos a ley de un ciclón, una tormenta para que se vaya a Punta Catalina. ¿Cuál es la razón y especialmente el asunto de ese capital que invirtió el Estado? Extraordinario, 3.000 millones de dólares, que como usted lo dice a nivel internacional, el que sabe, esa es la pregunta, que el que sabe de eso dice, bueno, ahí hay problema. No, bueno, la excusa que se dio era eso, que el gas que no había gas en el mundo, que no había gas, y si no había gas, entonces ya la opción era carbón o petróleo. O sea, no había negocio ahí. Bueno, yo no quiero entrar en temas de negocio porque ya el tema de negocio es un asunto de especulación y a mí no me gusta especular. Yo prefiero circunscribirme a las cosas específicas. Bernardo, la gestión de las empresas en el sector eléctrico, principalmente vamos a entrar en distribución de las empresas distribuidoras. La situación de aumento de pérdidas en las empresas distribuidoras y la situación de gastos que aparentemente se mantienen igual que en la gestión pasada, aun cuando se hablaba de que iba a haber mayor eficiencia. Usted que le ha dado seguimiento a los indicadores de la distribución, si nos pudiera dar algún tipo de orientación sobre cuál es su percepción en ese sentido. Bueno, esto no es percepción, porque a mí no me gusta hablar de percepción, porque la percepción es muy subjetiva. Esto es sobre la base de los informes que publica antiguamente la CDE o el Ministerio de Energía y Minas. Estos son los datos oficiales. Y yo he traído aquí unos gráficos para compartir con ustedes y con la gente que ve en vivo a través de las redes, esto para que vean, como dicen, los números hablan por sí solos, y son las cifras oficiales, y son los datos a julio del 2021, que es la última información publicada. Tenemos que las pérdidas de energía, que son cuánta energía las distribuidoras le compran a los generadores, cuánta energía facturan, vemos cuando hacemos una comparación de enero-julio del 2020 a enero-julio del 2021, sucede que en el 2021 tenemos esas pérdidas cerca del 36%, y en el periodo pasado, del año pasado, tenían 34-39%. Aquí están los gráficos de esa información. Las pérdidas han aumentado. Las pérdidas han aumentado. Pero ese año 2020 no es un año atípico por el asunto de la pandemia. No, porque estamos hablando de enero a julio, porque la pérdida no tiene que ver con el asunto de la pandemia. Es más, la pandemia aumentó la pérdida. ¿Por qué? Recuerden el decreto del Poder Ejecutivo donde prohibió a las distribuidoras cortar la energía eléctrica a los usuarios. Sí. Y eso produjo una situación, sobre todo en los sistemas prepagos, que abrieron todos los sistemas prepagos. El sistema prepago no genera factura, y eso produjo un déficit. O sea, que en enero-julio del 2020 debieron ser mayores las pérdidas que en enero-julio de este año. En teoría sí, porque tú abriste el sistema. Sí, estabas regalando luz. Los prepagos generaron una deuda de, 700 millones de pesos, 1.000 millones, que no está constancia para tú poder cobrar a la gente, porque el prepago tú pagas por adelantado, no te genera factura. Señor Bernardo, ¿qué opinión usted le da? Un poco sin ánimo de corregirlo, pérdida es entre lo que vende y lo que cobra efectivamente, no lo que factura. No, porque eso sería la pérdida total. Exacto. Pero sin embargo, otras de las excusas que ha dicho o de las razones que ha dicho el señor Andrés Astacio es que ha habido un sobrecalentamiento porque ellos abrieron los sistemas y han aumentado las pérdidas no técnicas. ¿Qué opinión técnica tiene usted de si ciertamente sabemos que le dieron energía a todo el mundo, si es verdad que las pérdidas no técnicas se pueden aumentar a tanto así que con un rebalance de los circuitos se pueda disminuir? Las pérdidas no técnicas básicamente es el fraude y la evasión. Entonces no está relacionado al tema de que tú ponga más carga en los circuitos de distribución. Básicamente, sí, pero decía que técnica, que aumentaron las técnicas. Bueno, el problema es que cuánto está la técnica ahora, porque es muy difícil de establecer cuánto es técnico, porque las pérdidas técnicas es un referente, 12%, 10%, 15%, pero cuando tú evalúas en el sistema, tú lo que mides es la pérdida total. ¿Cuánta energía yo compro? ¿Cuánta energía yo facturo? ¿Cuánta energía yo compro? ¿Cuánta energía yo cobro? El resto es pérdida. Y si la referencia de la técnica es 12, 15%, el resto es no técnico. Ahora, ¿ha aumentado la generación? Todos los años
todos los años, sin excepción, la energía aumenta, o sea, la oferta de energía al sistema aumenta entre un 3 a un 5%. Y lo que ha aumentado este año con relación al año pasado está en ese mismo orden. Entonces, si ahora se está dando 24 horas de generación y aumentó un 4 o un 5%, yo puedo decir que el año pasado se daba entonces 24 horas, porque lo que ha aumentado este año es el aumento vegetativo de la demanda. Entonces, no es verdad que la excusa de que la pérdida han aumentado se debe a un problema de que hay más energía. Eso no es cierto. Además, el año pasado, con el tema de la pandemia, por una decisión del Poder Ejecutivo, se aumentaron las pérdidas porque no se le cobró a la gente. Y eso ya, cuando el gobierno entró en gestión, ya eso había desaparecido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes un año, 13 meses, donde este gobierno, en el sector eléctrico, no ha realizado una licitación para comprar los materiales para la operatividad del día a día de las distribuidoras. ¿A qué yo me refiero? Las distribuidoras necesitan, para atender las demandas de averías, contadores que se queman, contadores que se dañan. Sí, pero Bernardo, que las distribuidoras dicen que había en almacén un paquete de contadores que no estaban usando. Está bien, pero espérate, está bien. Parece que hay una compra ya anticipada bastante grande. Contadores que lo dañan. Entonces tú tienes que comprar permanentemente esas piezas para que las distribuidoras puedan operar. En un año o 13 meses, rumbo a 14, no han hecho una licitación. Entonces, ¿qué pasa? Las distribuidoras están operando a mano pelada. Y yo tengo casos que me han informado, personas conocidas, que se le ha dañado el contador y son clientes de alto consumo, que lo conectan directo porque no hay contadores. Y eso es una de las razones por las cuales las pérdidas aumentan. Y además de eso, en un año no sacó una licitación y todavía recientemente el ministro habló. Hay una de 50 millones, pero mire, vamos a la pausa y cuando venga usted sigue conversando sobre cómo aumentaron los costos operativos y no se han comprado equipos. Exacto. Bien, yo quiero rápidamente, por la brevedad del tiempo, estas cifras que son alarmantes. El gasto en nómina de distribuidora, enero-julio del 2021, con usted lo compara con relación al mismo periodo del año pasado, ha aumentado en cerca de 6 millones de dólares. 6 millones de dólares, cuando tú tienes que la distribuidora, según el informe de julio, han reducido alrededor de 800 empleados. Ahora, ¿a qué se debe ese aumento? El trabajo que publicó Esteban Delgado en el medio donde él trabaja. Hay un aumento en los gastos de los altos ejecutivos, donde tú tienes algo insólito, que es la distribuidora más ineficiente, que está en peores condiciones, porque todas las distribuidoras están quebradas, pero la que está más quebrada es la que tiene los niveles de salario más altos, tanto en su administrador como en su consejo de dirección, entre salario y compensaciones, 1 millón de pesos, 900,000 pesos, cuando en el sector privado las compensaciones son en base a eficiencia, en base a resultados, y aquí se paga cuando todo está peor. ¿Y no influyó ahí, Bernardo, el pago de las prestaciones laborales de los cancelados? 800, para subir 6 millones de dólares. No sé, ¿cuántos son los 60? La gente que se ha cancelado. Porque eso fue lo que respondió aquí Dio Astacio. Pero esas son la gente que han cancelado lo de menos salario. Porque lo que han entrado, y ese Consejo Unificado ha creado una estructura, encima del Consejo Unificado, una estructura burocrática de alto salario. Pero ese gasto de nómina ha aumentado de periodo, porque con toda la comparación enero-mayo, en enero-mayo la diferencia era 3 millones de dólares. Entonces en enero-julio subió a 6 millones de dólares. Un mes. Comparando 2021 con 2020. Pero además de eso, tú tienes que las inversiones para reducir pérdidas en los primeros 7 meses de este año han bajado alrededor de 70 millones de dólares menos que en el periodo pasado. Wow. Entonces, ¿cómo tú vas a reducir pérdidas si tú no inviertes dinero? ¿Cómo tú vas a reducir las pérdidas financieras de distribuidoras si tú estás aumentando los gastos en nómina? O sea, ellos están haciendo todo lo contrario a lo que se debe hacer. O sea, quieren apagar un fuego con gasolina. Pero mira otro dato. El déficit en flujo de caja, o sea, cuánto ingresan a la distribuidora y cuánto gastan, en el periodo de enero-julio del 2021 aumentó con relación al periodo del 2020 en 35 millones de dólares. O sea que... Son gastos operativos. ¿Esos datos de dónde usted los saca? O del informe que publica el Ministerio de Energía y Minas. No más palabras, ingeniero, gracias. Para terminar esto rápidamente. Ahora se está hablando
de que el subsidio eléctrico va a subir a 900 millones de dólares como consecuencia del aumento de los combustibles. Pero cuando yo cojo el déficit del sector eléctrico, o sea, el déficit de la distribuidora en flujo de caja, enero-mayo, y lo anualizo al 2020, yo tenía una proyección de 870 millones de dólares. Ay, Dios. Esa proyección aumentó en enero-junio a 882 millones de dólares cuando no habían subido los combustibles. Y en enero-julio ya estamos en 920 millones de dólares de proyección de déficit en base a lo que ya había acumulado a julio. Y hay que recordar que el presupuesto de este año, incluyendo el complementario, hay 59 mil millones de pesos de subsidio, que son 1.000 millones de dólares. Y esa cifra va a superarse con creces, porque tú estás hablando de 200 dólares tonelada del carbón, casi 6 dólares al millón de BTU del gas natural y 75 dólares el barril de petróleo, con que ya no tiene mucha incidencia en el sector eléctrico, porque menos del 10% de la generación. Gracias, ingeniero Bernardo Castellano, por estar con nosotros. Bueno, ahorita usted va a tener su réplica, porque el ministro Antonio Almonte estará también con nosotros. Bueno, él tiene que replicarle a los datos que él publica, no a mí. Wow. Vamos a la pausa.